Los órganos. Aquí nos están hablando los órganos. Vamos a ver este video y luego les voy a dar mi punto de vista. Tus órganos. Necesitamos que entrenes para funcionar bien. Cuando no haces ejercicio, nuestro funcionamiento se altera. Soy tu intestino. Cuando entrenas, me muevo mejor, digiero mejor los alimentos, absorbes más nutrientes y el estreñimiento deja de ser un problema. Somos tus huesos. Necesitamos estímulo y fuerza para mantenernos firmes. El entrenamiento aumenta la densidad ósea y ayuda a prevenir la osteoporosis. Soy tu cerebro. Cuando entrenas, me oxigeno mejor, se despeja la mente, baja el estrés y mejora tu concentración. Pensás con más claridad, tenés mejor ánimo y más energía mental. Somos tus pulmones. Cuando entrenas, respiras mejor y el oxígeno llega más fácil a todo tu cuerpo. Eso mejora tu energía y tu resistencia. Soy tu corazón. Cuando entrenas, me ayudas a bombear mejor la sangre, ya que todo tu cuerpo reciba oxígeno y energía. El movimiento me hace más fuerte y más eficiente. Soy tu hígado. El entrenamiento me ayuda a regular el azúcar en sangre y a usar mejor la energía. Sin movimiento me cuesta funcionar. Somos tus riñones. Cuando entrenas, regulamos mejor los líquidos y filtramos mejor los desechos del cuerpo. Soy tu estómago. El movimiento ayuda a que la digestión sea más fluida, ya que no te sientas pesada o inflamada. El ejercicio no es castigo, es una forma de darte vida. Somos tus órganos. Necesitamos que entrenes. Perfecto, ya lo escuchamos. La frase que dijo al final me encantó. El ejercicio no es un castigo, es una forma de darte vida. Exactamente. Mi lema, ¿cuál es? Hashtag el movimiento es vida. Lo voy a traer a los tiempos de ahora, porque siento que antes la gente se movía más que ahora y ahora tratan de romantizar la obesidad y que no se puede criticar y que la inclusión, hasta modelos con sobrepeso, cosa que no me parece. Me parece algo tan falta de todo sentido el promover la vida no saludable, porque eso es promover la vida no saludable. Motivar a la gente a que el ejercicio no es importante, a que aunque yo tenga sobrepeso puedo hacer lo que sea. Sí, pero no es saludable. Y si vamos a hablar de la salud, no es correcto promover la vida no saludable, romantizar la obesidad, no, que es linda, me amo, amor propio, no. A mí no me parece. Aquí habla de la salud. ¿Se fijaron? Cada órgano de nuestro cuerpo necesita el ejercicio para funcionar bien, en perfectas condiciones. Pero la gente, porque no me incluyo, ¿qué hace? Chupar. Pobres riñones. Para mí, ya lo he dicho en videos anteriores, los órganos, mis órganos, son como personas que me han dado a mi cargo para que yo los cuide. Cada órgano. Imagínense que yo chupara mis pobres riñones. No, son los únicos que tengo y me los dieron a mí, me los pusieron a mi cargo para que yo los cuide. Entonces yo tengo que ver qué les voy a dar de tomar para que ellos estén bien. La gente que fuma, pobre sus pulmones. No, hombre, yo ni loca hacer los pulmones tampoco de una persona fumona ni los riñones de una persona borracha. No. Hay un videito por ahí, creo que no se los he compartido, se los voy a compartir de cómo se miran los pulmones cuando una persona fuma. Qué cosa tan terrible. Es como una placa negra que se adhiere a sus paredes y obviamente por eso la gente termina sin poder respirar bien y con cáncer. Yo le huyo a la gente que fuma, aunque yo no lo haga, pero respirar eso le huyo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no está acostumbrado. Imagínense, si yo no fumo, no está acostumbrado, obviamente que me va a chingar oler el humo. Y ya me he alejado de personas por ese tema. Imagínense, entramos al punto que yo quería entrar. No solo el cuerpo necesita del ejercicio, de hecho, hasta para conectar con la gente. Vas a conectar con la gente que tiene tus mismos gustos, tus mismas prioridades. Por ejemplo, en mi caso, si yo no estoy con gente o estoy con gente que no le gusta el ejercicio, yo no conecto con esa gente. A mí no me interesa tenerla de amistad porque ¿qué me puede dar? Una persona sedentaria que vive comiendo, que no se mueve, ¿qué puede ofrecerme a mí esa amistad? Porque ¿qué te dan las amistades? Otro punto de vista, aprendes cosas. Con la demás gente, si es gente de la que se puede aprender, aprendes cosas buenas. Y si es gente llena de mañas, aprendes cosas malas. Entonces, es muy importante, como lo he dicho anteriormente, de quién te rodeas. O sea, si yo estoy rodeada, y eso yo lo veo ahora, que la gente critica a la gente que hace ejercicio, a la gente que se cuida, a la gente que come saludable, la critican porque me consta, este es mi rubro de trabajo, he tratado con todo tipo de gente, niños, jóvenes, adultos mayores, porque tengo certificaciones en todas esas poblaciones, así que he trabajado con todas y lo demuestran mis videos. Definitivamente, hasta para la amistad es importante. ¿Qué pasa después de que conectas con alguien, que sientes ese clic? Viene la amistad. Viene la amistad y ahora no, yo veo que ahora critican a la gente que hace ejercicio, que se cuida. Te dan ganas de ser amistad con esa gente que no tiene nada que ver contigo, que no está en tu mismo canal. Obvio no. Obvio no. Mejor sola que mal acompañada. Entonces, es importante hasta para tu entorno de amistades que la gente tenga tus mismos gustos. Y si la gente es como ahora es mayormente, que critican el ejercicio, claro, porque les conviene, porque son gente floja, porque son gente haragana, porque ya lo sabemos todos, pero lo malo es que se le ha pegado a los viejos también, ¿verdad? Que estamos hablando de 30 para arriba.
gente adulta se les ha pegado también. Aunque vengan de otra generación, se les ha pegado. ¿Por qué? Por comodidad, obviamente. La comodidad de no hacer ni miércoles, de no moverme, de comer hasta por los codos y que nadie me puede decir nada. No me pueden decir gorda, gordo. Pero aunque no te lo digan, lo sos. Aunque no te lo digan, la ropa no te queda bien. Aunque no te lo digan, sos un nido de enfermedades. Si es que no ya las tienes, te van a salir. Aunque no te lo digan. ¿Ya? Entonces, no, yo definitivamente veo eso mucho, que se critica a la gente que se cuida y a mí ese tipo de gente no me simpatiza, no me cae bien, así como ellos no quieren a la gente fitness, por así decirlo, porque fitness no es cuadritos, no, ni solo delgaditos. Yo he conocido gente llenita y fitness. ¿Qué significa esa palabra para mí? Que está tratando de moverse, que está tratando de hacer ejercicio, de dar su cuota fitness diaria, 10 minutitos, 15 minutitos, tratar de comer saludable. Si me comía 3 panes, ahora se comen solo 2. Eso es para mí. No estamos hablando ni de cuadritos, ni de medidas, ni de nada, sino de gente que quiere cuidarse. Entonces, con esa gente es con la que yo en lo personal conecto. Con la que no me interesa tener ningún tipo de vínculo, porque no me va a dejar absolutamente nada bueno. No va a haber nada rescatable que yo pueda decir, wow, esta persona me da esto. Así que movámonos, no solo por nuestros órganos, por salud, sino que para conectar con gente que valga la pena también, ¿verdad? Que nos deje algo bueno. Y eso pasa mucho. Conoces a gente que de repente no hace ejercicio, hace amistad con otra que sí y termina haciendo. Pero cuidado, porque también puede ser al revés. La gente era fitness, se cuidaba, se mete con una floja y olvídense que también se le pegan las mañas de la persona sedentaria. Entonces hay que tener cuidado. Lo bueno tiene que ser más fuerte que lo malo. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Y recuerden hacer ejercicio, moverse. Y si quieren hacer ejercicio, ya saben, me pueden contactar en mis redes sociales, WhatsApp, correo, métanse a mi web y ahí van a ver los planes que hay online y presencial. Nos vemos en el próximo video. Chao.